Hola y bienvenidos, queridos sabios, a un nuevo, iba a decir programa, perdón, que se me va por el podcast, a un nuevo vídeo, un nuevo cursito sobre en Godash Academy. Y en esta ocasión tenemos un libro que me encanta, uno yo creo que de los libros más interesantes que se escribieron en el Renacimiento y que sinceramente os lo digo, cada vez que lo leo, aprendo más. O sea, cada vez que lo leo le saco más jugo y veo cosas nuevas. O sea, me parece increíble. Ya lo he leído como más de 3 veces. Y es aquí, El Príncipe de Maquiavelo. Consejos para gobernar. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pues bueno, para los que no lo conozcáis, Nicolás Maquiavelo fue un funcionario y diplomático italiano del siglo XV. La lucha continua entre repúblicas italianas, el Papa, que eran los estados pontificios, y potencias continentales hicieron este periodo convulso como pocos. Toda esta época del siglo XV y XVI fue verdaderamente brutal, porque empezaban a surgir ya grandes países como potencias, y además la religión tenía un gran poder, y de hecho el Papa se suele decir que en estos tiempos intentó incluso ser como el rector de Europa. Y bueno, ya en Italia ya ni os cuento, en el que estaba súper dividido en varias repúblicas pequeñas, pues ahí ya eso ya era el mambo. Y total, que cuando los Medici recuperaron el poder en Florencia, que perdieron durante un tiempo, creo que fue, no sé si fue por el ataques del Papa o no sé, no me acuerdo por qué fue, cuando volvieron encarcelaron a Maquiavelo porque lo habían acusado falsamente de pertenecer a una conspiración contra ellos. Esto era falso, pero acabó en la cárcel, luego fue liberado, pero nunca le perdonaron. Y este libro fue escrito para conseguir el favor de nuevo de los Medici. Y por eso está escrito en muchos momentos como en segunda persona, en plan para ti, en plan dirigiéndose a Lorenzo de Medici. El meollo del asunto. ¿Cuáles son los principios de Maquiavelo? Pues bueno, el primero empieza a hablar de cuántas clases son los principados y de qué formas se adquieren. Al principio del libro ya dice que tiene otro libro, y eso es cierto, lo que pasa es que es súper desconocido, un libro que trata sobre las repúblicas y se centra mucho en Grecia y Roma. En cambio, en este libro dice que se va a centrar sobre los principados, que bueno, pues eso, los que tienen un príncipe o rey. Se refiere, por cierto, cuando habla de príncipe, o cuando yo hable de príncipe, se suele referir a rey o a líder de una... Quizá, es que no es exactamente, cuando se dice repúblicas italianas, claro, realmente no eran repúblicas, no se votaba, era básicamente pues, una familia aristocrática, como los Medici. Entonces, eso también lo que llama un príncipe, ¿vale? Total, que Maquiavelo dice que todos los estados han sido y son repúblicas o principados. Estos son completamente nuevos, como fue Milán con Francesco Sforza, un miembros añadidos al estado hereditario del príncipe que los conquista, como es el reino de Nápoles. Por ejemplo, Francesco de Sforza, que es uno de los ídolos de Maquiavelo, fue una cosa un poco como los Medici también, fue una familia así poderosa que consiguió el ducado de Milán a través de idas y venidas, porque Milán además, como estaba cerca de Francia, fue continuamente invadida por estos. Entonces fue un periodo, ya digo, fue una zona que bailó para unos y para otros continuamente. Y luego el caso del reino de Nápoles, que acabó siendo del reino de Aragón, pero en este caso por herencia. Se conquistan con ejércitos ajenos o propios, por fortuna o por virtud. Bueno, pues eso, por conquista, por azar, por fortuna, por parejas, por herencias o por virtud. Simplemente esto es un virtud en Maquiavelo es muy referido como inteligente, astuto, carácter, en el sentido más general. De los principados hereditarios. Los estados familiarizados con el linaje se conservan con menos dificultad que los nuevos. Yo creo que esto es obvio, ¿no? Porque basta con respetar las disposiciones de sus antepasados y amoldarse a las circunstancias. Y ya está, con eso ya mantienes el poder. Un príncipe siempre conservará su estado a no ser que una fuerza extraordinaria y desmedida lo prive de él, y a un privado podrá recuperarlo con el primer revés que sufra el usurpador. Este es el ejemplo de los duques de Ferrara.
no me acuerdo el nombre exacto de la familia, pero eran, bueno, pues eso, los duques que estaban dominando Ferrara, y fue invadido por no me acuerdo si eran los venecianos o los austríacos, que tomaron Ferrara, pero el pueblo estaba, y toda la gente de allí de Ferrara estaba, los odiaba y adoraba a esta familia. Entonces acabaron habiendo revueltas y volvió otra vez a su poder. ¿Por qué? Porque era la familia que llevaba ahí siglos. Bueno, siglos no, pero que llevaba ya muchísimo tiempo. De los principados mixtos. Su inestabilidad nace de que los hombres cambian de buen grado creyendo mejorar con ello, convicción que les lleva a tomar las armas contra el nuevo señor. En segundo lugar, el nuevo príncipe se ve en la obligación de agraviar a quienes pasan a ser sus súbditos, bien con sus tropas, bien con infinidad de vejaciones que trae consigo la nueva conquista. Por estas razones, Luis XII perdió tan rápido Milán como lo conquistó. En este caso, pues habla de que, claro, la inestabilidad que hay cuando hay un cambio de gobernante, de dinastía o de estado, lo que sea. De que, claro, la gente le aclara que se cambia de muy buen grado cuando tú crees que vas a mejorar. Pero muchas veces no es así. Y el caso, por ejemplo, pone que, no, típicas conquistas, lo que comentaba de Francia, Luis XII, que invadió Milán y lo acabó perdiendo. Y posteriormente apareció Sforza. Los principados mixtos continúa diciendo que el conquistador de este tipo de estados debe respetar dos cosas para mantenérselos. O sea, los que lo han conquistado se refiere. Deben extinguir el linaje del anterior príncipe y no alterar ni sus leyes ni sus tributos. Pero cuando se conquistan estados de diferentes lenguas, costumbres e instituciones, ahí están las dificultades, y son necesarias una gran fortuna y un gran ingenio. Uno de los mejores y más eficaces métodos consistiría en que el conquistador se estableciese en el lugar conquistado. Esta me parece de las ideas más interesantes que aporta Maquiavelo, y es que habla de cuando tú has conquistado un nuevo estado, lo que debes hacer es cargarte el que ya estaba gobernando para evitar su regreso. Y también tener mucho cuidado de no imponer tus costumbres. Por ejemplo, imaginaos en Francia, ¿no? Milán y como Italia, bueno, que todavía no era Italia, pero quiero decir, como península y protoestado era Italia. Y claro, al tomar Milán intentó imponer, pues eso, su idioma, su cultura francesa, todo lo demás. Y claro, además las repúblicas italianas que tienen un amplio nivel de libertad, con gran cultura, con gran riqueza y comercio, aristócratas y comerciantes muy poderosos, claro, cuando llegan nuevos gobiernos, intentan poner sus leyes, cambiar instituciones, y eso es complicado. Por ello, para mantenerlo debes integrarlo todo, poco a poco, y con ingenio y fortuna. Y un consejo que da es que se establezca el conquistador en el lugar conquistado. Esto, por ejemplo, lo hacía mucho el Imperio Otomano. El sultán se iba siempre a vivir un poco a terrenos recién conquistados. Otro medio es el establecimiento de colonias, que sean unos grilletes para el estado sometido. Solamente debe procurar que no lleguen a tener demasiado poder. Los romanos observaron estos principios, establecieron colonias, se ganaron a los menos fuertes sin aumentar su poder, empequeñecieron a los poderosos y no consintieron que en dichos territorios adquiriera reputación ningún señor extranjero. En este sentido, colonias se entiende, como hacían los romanos, de que enviaban gran cantidad de gente a una nueva zona, ¿no? Imaginaros España, lo que era la península ibérica, enviaba un montón de gente y establecían pues eso como microciudades de romanos, o ciudades grandes ya que existían, pues introducían gran cantidad de romanos, porque esto los unía, los hacía como grilletes, a Roma. Además seguían los romanos bastantes principios como establecer colonias, ganarse a los menos fuertes, entendido como clases, los que serían clases medias, por ejemplo comerciantes o artesanos, empequeñecer a los poderosos de su época, igual que anteriormente comentaba que había que matarle a la estirpe gobernante, y no consentir que en dichos territorios adquieran reputación ningún señor extranjero, es decir, que no aparezca nadie raro por ahí y con gran poder. ¿Por qué razón el reino de Darío, que Alejandro conquistó, no se rebeló tras la muerte de éste? Bien, para los que no
Para aclarar un poco la situación, el reino de Darío se refiere al imperio persa, que gobernaba Darío el Grande, y Alejandro Magno pues lo conquistó y cayó Persia. Y claro, cuando falleció Alejandro Magno, quedaron dudas de quién designó su sucesor y sus generales empezaron a guerrear y cada uno se dividió una zona. Por ejemplo, los Ptolomeos se quedaron Egipto, otros se quedaron Macedonia, el imperio Seleucida y se dividió. Y él cuenta por qué no se rebelaron todos esos pueblos tras su muerte. Pues, visto las dificultades inherentes a mantener un estado recién conquistado, podría sorprender que todos aquellos pueblos no se rebelaron tras su muerte. Sin embargo, sus sucesores conservaron el poder y para ello no tuvieron más dificultades que las que surgieron entre ellos mismos. Para aclarar esto, Maquiavelo dice que hay dos formas de gobierno en nuestro tiempo, en el siglo XV. La del turco, el imperio otomano y el rey de Francia. Y esto es me parece de las ideas también más interesantes que aporta. Afirma que en la monarquía del turco, a eso se refiere, repito, al imperio otomano, solo hay un señor. En Francia, el rey se encuentra entre una multitud de antiguos señores y aristócratas, duques, reconocidos llamados y con privilegios que el señor no puede arrebatar. Encontrará muy difícil, un extranjero se refiere, conquistar el reino del turco, pero muy fácil conservarlo. Por el contrario, en Francia habrá más facilidades para ocuparla, pero difícil de mantener. Si analizáis la naturaleza del gobierno de Darío, lo encontraréis parecido al reino del turco. Esto me parece súper interesante, esta forma de analizar los gobiernos, y es que afirma, claro, que el Imperio Otomano era un bloque todo unido y dirigido. Esto es muy heredado también del despotismo asiático. De hecho, si os fijáis, no acaba de ser muy distinto a cómo es hoy en muchos países asiáticos como China, que tienen al final una persona, que tiene a su corte, ¿no? A su alrededor, sabios o grandes burócratas, y gobierna todo. En cambio, Francia, claro, tiene el rey, pero es que, por herencia de la Edad Media, cada zona tiene sus duques, sus marqueses, sus condes y sus señores con poder. Que además, joder, es gente que tiene eso, propiedades, las tierras y ejércitos propios. Por lo tanto, Maquiavelo llegó a la conclusión de que los grandes estados, eso, controlados por una cabeza o un grupo de gente poderosa, unida, pues sería muy difícil de luchar. Pero una vez ocupado, se doblegarían fácil porque no está descentralizado, como el caso de Francia, que sí que lo está. ¿De qué modo deben ser gobernadas las ciudades que antes de ser ocupadas vivían con sus propias leyes? Existen tres modos de conservar un Estado: aniquilarlo, residir en él o dejar que viva con sus leyes y creando una oligarquía que haga perdurar su fidelidad. Esto es otra idea muy interesante de cómo, eso, si acabas de conquistar un nuevo estado, lo que puedes hacer es arrasarlo, pues mudarte a él para eso, integrarlo, o dejar que viva con sus leyes y, pues eso, dictar un par de carguitos que estén por ahí controlando todo. Los espartanos conquistaron Atenas y Tebas y las perdieron. Esto es cierto, tras la guerra del Peloponeso, Esparta conquistó Atenas, y fue el gobierno de los 50 tiranos, y lo perdió. Acabó al final habiendo revueltas y se volvió a independizar. Los romanos, en cambio, conservaron Capua, Cartago y Numancia. ¿Por qué? Porque las destruyeron. Literalmente les prendieron fuego y ardió todo. Quien pasa a ser señor de una ciudad acostumbrada a ser libre y no la destruye, que se prepare para ser destruido por ella. El ejemplo más claro de todos es este: Cartago. Cartago fue destruida en las guerras púnicas, pero una vez estaba sin ejército, pero volvió a florecer con comercio y con riqueza, y aparece entonces en el Senado que se discutía sobre qué hacer con Cartago, y Catón produce, dice las siguientes palabras: Cartago delenda est. Cartago debe ser destruida. De los principados nuevos que se quieren por armas propias y por virtud. Los principados totalmente nuevos ofrecen mayores o menores dificultades según sea aquel príncipe más o menos virtuoso. Digo que los más sobresalientes son Moisés, Ciro, Rómulo, Teseo y personajes semejantes.
El introductor de nuevas instituciones tiene por enemigos los beneficiados del antiguo orden y como tibios defensores aquellos nuevos beneficiados. Claro, varios de estos son mitológicos, incluso como Teseo, o alguno como Rómulo, que no se está seguro si existió o qué clase de persona era. Moisés y Ciro, en cambio, sí. De hecho, pongo de ejemplo, que este es el más claro, que es Ciro II el Grande, que fue el fundador del Imperio Persa. El primer imperio persa, que era también llamado el Imperio Aqueménida. Y bueno, pues eso. Que dice que el problema, esto volviendo también con antes, por ejemplo, los esfuerzos en Milán, que tenía el problema de que es muy débil porque el antiguo orden no le gusta lo nuevo y los que te apoyan son tibios defensores. De los principados nuevos que se adquieren con armas y fortunas ajenas. Todas las dificultades surgen una vez instalados en el poder. Tal circunstancia se da cuando se otorga a alguien un estado por dinero o gracia de quien lo concede. Estos se sostienen simplemente en la voluntad y la fortuna de quien les ha concedido el poder. Quien no pone cimientos primero, podría ponerlos con muchísima virtud después, aunque fuese con molestias para el arquitecto y con peligro para el edificio. Básicamente lo que nos viene a decir aquí es que ten cuidado, porque si gobiernas un territorio que has ganado no por ti mismo, sino porque alguien lo ha conquistado por ti. Por ejemplo, yo que sé, cualquier país, pues eso, que manda su ejército, lo gana y te quedas tú gobernando, ¿vale? Estás vendido a lo que te diga realmente el que tenía el ejército y lo ha conquistado. Ejemplo, de hecho, es de los mayores ejemplos a seguir y ejemplo de príncipe que pone Maquiavelo en todo el libro es César Borgia, por su poder en toda la zona de Romaña. De los que por medio de fechorías llegaron al principado. El siciliano Agatocles llegó al rey de Siracusa partiendo ya de la condición de particular, creo que era herrero o algo así. Manchó todas las etapas de su vida de una vida criminal. Es de destacar que quien usurpe un estado tiene que tomar en consideración todos los agravios necesarios y cometerlos de golpe para que no estén a la orden del día, y poder así tranquilizar a los súbditos y ganárselos con favores. Pues eso, por ejemplo, a Agatocles, de que básicamente pues, fue un criminal que llegó a rey de Siracusa en la época de los griegos. Y de hecho ya sabéis que se suele llamar siempre los tiranos de Siracusa, porque ha tenido una larga estirpe de gobernantes tururú. Y luego otra idea que me encanta, y yo creo que se puede extrapolar muy bien a muchas cosas de la vida, es el tema de que dice que, claro, que todas las cosas malas que tengas que hacer, hazlas ya, hazlas de golpe, y que así luego se olvidará, y que el resto del tiempo estarás tranquilo. Esto, no sé, me recuerda a algunas empresas que de golpe limpian todo. Plan, hacen amortizaciones, declaran pérdidas, y todo lo malo lo ponen junto. Del Principado Civil. Pasemos al caso de un ciudadano particular que llega príncipe de su patria, con el favor de sus conciudadanos. No son necesarias ni la virtud ni la fortuna, más bien una afortunada astucia, pues quien llega a príncipe, gracias al pueblo, ha de mantenerse amigo, lo que resultará fácil, pues este solo demanda no ser oprimido. Ejemplo de caso, Nabis de Esparta, que fue, pues eso, gracias al pueblo, estaba de su parte, se puso a dirigir Esparta y acabó cayendo por Roma. Defendió a Roma hasta el último momento. O sea, defendió a Esparta hasta el último momento, hasta que cayó en manos romanas. ¿De qué modo se deben medir las fuerzas de todo el principado? Digo que se sostendrán a sí mismos quienes puedan reunir con abundancia de hombres o de dinero un ejército adecuado para presentar batalla a todo el que los ataque. Las ciudades de Alemania son muy libres, tienen poco territorio y obedecen al emperador cuando les viene en gana. No temen a nadie porque están fortificados para que todos piensen que su toma ha de ser larga y difícil. Este es el caso del Sacro Imperio Romano, que pues estaba súper dividido en un montón de estados pequeñitos. Pero, o sea, de hecho la foto, no pude encontrar una foto que se notara bien. O sea, pero quiero decir, aquí estaba Austria, estaba Bohemia, estaba Silesia, estaba luego que se formó Prusia, pero antes era Brandenburgo, estaba la Pomerania, Alsacia, Lorena, Renania,
Y las zonas, todos los Países Bajos también estaban divididos en no sé cuántos estados. O sea, era una Sajonia, o sea, era toda una locura. Y todas eran ciudades, tal como dice, súper libres. De hecho, aquí surgió los burgos, ciudades comerciales y libres, independientes de todo, que no temen a nadie, están súper fortificadas y pasan de todo, no andan conquistando, simplemente se están quietos en su momento. Y de hecho fue bastante bien, la verdad, este sistema de descentralización. Los principados eclesiásticos se consiguen por virtud o por fortuna y se mantienen sin la una ni la otra. Esta me parece una frase bastante graciosa sobre cómo es referido a estados eclesiásticos, no solo los estados pontificios, sino también algún otro como Salzburgo, o había algún otro más en el norte de Alemania que se me ha olvidado el nombre. Pero bueno, el caso, que se llega ahí o por suerte o por cómo eres, o base de contactos. Y se apoyan en interesadas leyes de la religión, tan poderosas y eficaces que mantienen a sus príncipes siempre en el poder. Solo estos principados son seguros y prósperos, refiriéndose a que como cuentan con el poder de la religión, nadie se suele atrever a atacarlos y suelen estar muy seguros y nadie los suele echar. De los diferentes tipos de ejército y de las tropas mercenarias. Los principales cimientos que tienen todos los estados son las buenas leyes y las buenas armas. Que son los cimientos de todo estado, de todo protestado de la época de la Edad Moderna. Buenas leyes y buenas armas. Las tropas son mercenarias, propias, auxiliares o mixtas. Bueno, las propias ya es obvio que son, pues eso, tu ejército propio. Los mercenarios, pues dice que son inútiles y peligrosos porque dependen al final del dinero y suelen ser a veces unos vagos y van a su rollo. También dice que los auxiliares entendidas como tropas que mandan otros estados, dice que son inútiles, tanto como los mercenarios, porque cuando se llama un poderoso que te venga a defender y ayudar con sus armas, si pierde, queda arruinado. Y si vence, prisionero de ellas, de lo que manda el estado extranjero. Sus tropas reunidas, mercenarias y propias, son mejores que las simplemente auxiliares o mercenarias. Llego a la conclusión, pues, de que ningún principado está seguro sin ejército propio. César Borgia, por ejemplo, era un ejemplo, un maestro en esto, que siempre empleaba tropas así mixtas, siempre empleaba mercenarios y tropas propias. De lo que conviene hacer al príncipe respecto a la milicia. Un príncipe pues no debe tener otro objetivo ni otro pensamiento, ni ha de tomar cosa alguna bajo su control que no sea la guerra, sus tácticas y sus reglas, porque este es un arte que supone únicamente a quien manda. Cuando los príncipes piensan más en delicadezas que en las armas, les arrebatan su estado. Esto me recuerda muchísimo a Hobbes en el Leviatán, que él atribuye a la clase aristócrata y a la clase alta, que bueno, ¿no? Los campesinos pues trabajan, los comerciantes comercian, los artesanos crean pues objetos, y que el deber de la clase alta y toda la aristocracia es la guerra, únicamente la guerra y la defensa de sus súbditos. Y por eso es su único objetivo, y ya digo, me recuerda mucho a Hobbes que dice esto mismo. Y ejemplo pone que es a Filípomenes, que era un gobernante en la antigua Grecia, que decía que siempre estaba pensando en la guerra, en plan de que estaba con amigos paseando y que ya se imaginaba en plan, ¿y si atacan por esa ladera? ¿Y si vienen por ahí el río? Cosas así, que siempre estaba pensando en ello. De lo que conviene hacer al príncipe respecto a la milicia. En cuanto a ejercitar la mente, debe el príncipe leer historia y de ella tomar en consideración las acciones de los hombres sobresalientes. Alejandro Magno imitaba a Aquiles, César a Alejandro, perdón, Escipión a Ciro II el Grande, el que comentamos antes. Como veis, Maquiavelo le daba muchísima importancia a la historia, como yo también lo hago. Y de hecho, por eso todos sus libros están plagados de referencias a Roma o a Grecia. Y claro, es pues como siempre, incluso como yo siempre digo, que al final es la mejor manera de aprender, y es del pasado. Pone pues esto, analogías de gente que sigue a otra. César Alejandro, esto me recuerda un momento increíble de la humanidad, que es cuando César estaba en España, en la zona de Valencia, y se pone a llorar. De repente un día, una noche, se pone a llorar y le vienen a preguntar qué ha pasado, y es porque acaba de leer la biografía de Alejandro Magno. Y él dice,
que se ha hecho a llorar de tristeza por ver que cuando Alejandro murió, o sea, murió a su edad y él ya tenía un imperio y mientras tanto él no tenía nada. La que él tenía, porque Alejandro murió con solo 32 años. En esa época César, pues eso. O sea, quiero decir, en su época no. Mucho después, pues César cuando tenía 32 años, se echó a llorar. Porque, claro, no podía ser cónsul de Roma hasta los 40. Entonces decía que no había hecho nada con su vida mientras Alejandro ya tenía el imperio. Y esto le daba mucha pena. Y nada, aquí os pongo, pues, Escipión el africano, que fue el que conquistó Cartago, que dice que se basaba en Ciro. De aquellas cosas por las que los hombres, y especialmente los príncipes, son alabados o vituperados. Un hombre que quiera hacer en todas partes profesión de bondad, por fuerza se hundirá entre otros muchos que no la profesan. El príncipe tiene que ser prudente, como para evitar el descrédito de los vicios que acabarían por arrebatarle el poder y si le es posible. Caso Catalina la Grande, reina de Rusia, que se ganó la fama por sus múltiples amantes, que se decía que tenía más de 50. Esto era falso, se calcula que solo tenía unos 6. De la liberalidad y la parsimonia. Afirmo que estaría bien ser considerado un hombre liberal, entendido aquí como persona que gasta generosamente sin esperar recompensa, pero que de todos modos que no se preocupe si es prudente, de la reputación de tacaño. En nuestros tiempos hemos visto a los considerados tacaños hacer grandes cosas. Esto me hizo bastante gracia de cómo, pues eso, simplemente gente que no anda repartiendo dinero por ahí, ya los llaman tacaños, y dice pues eso, que esta gente es la que hace grandes cosas. Ejemplo de super tacaño pone a Julio II, el Papa de Roma. Que de este hombre hablaremos después, porque también es otro de los mayores ejemplos de príncipe de Maquiavelo. De la crueldad y la piedad. Y si es mejor ser amado que temido, o viceversa. Todo príncipe debe desear la fama de compasivo y no la de cruel. Que no se preocupe el príncipe de la reputación de cruel si mantiene a sus súbditos unidos y reales. Uno desearía ser ambas cosas, pero resulta mucho más seguro ser temido que amado, cuando se haya de prescindir de una de las dos. Ejemplo de Fabio Máximo, último dictador de Roma, cuando Aníbal, atacando con Cartago, estaba a las puertas de Roma, la República votó y lo decidió nombrar dictador, pero sí, o sea, habéis entendido bien, la República votó y se convirtió en dictadura. Porque los romanos se las sabían todas y siempre tenían métodos de contingencia en caso de emergencia. Y él, pues bueno, Fabio Máximo era conocido entre sus ejércitos por ser muy, muy duro. Aunque bueno, para duro es el que vamos a ver ahora. El príncipe, de la crueldad y la piedad. Y si es... no, perdón, que esto es lo mismo. Pensé que ya habíamos pasado a otro tema, perdón. El príncipe debe hacerse temer de modo que si no consigue el amor, evite el odio. Cuando necesite matar a alguien que sea por una causa clara y suficientemente justificada. Esta es de las pocas páginas, porque creo que es por esta zona, que había solo 2 páginas, que es así como muy de, no, si hay que matar, pues lo matas. Y que yo creo que es cool, o sea, la frase de, si no lo sabíais, del fin justifica los medios, no la dijo nunca Maquiavelo, es una frase de Napoleón que le encantaba este libro, pero nunca la dijo Maquiavelo, y yo creo que se extrae sobre todo de estas 2 páginas donde habla de esto, porque es así como muy, muy duro, y habla de empalar gente y cosas así, o sea, pero le digo que, no sé, es que es la época, quiero decir, estamos hablando acaban de salir de la Edad Media, pero bueno, en cambio, cuando el príncipe está con su ejército, entonces es del todo necesario que no se preocupe por su fama de cruel. Este es el caso de Aníbal, el conquistador de Cartago, que era, al parecer, brutal con su ejército, con sus tropas, mientras cruzaba los Alpes y durante todo... Porque sabéis que bordeó a través de España y los Alpes hasta llegar a la península itálica, y al parecer tenía una fama de cuidado. De cómo deben los príncipes mantener su palabra. Vemos por experiencia que los príncipes que han sabido incumplir su palabra y embaucar astutamente a los demás han hecho grandes cosas. Básicamente de que... Sí, tú promete cosas, pero luego no las hagas, porque nadie se acuerda. Y por ejemplo, Alejandro VI nunca hizo ni pensó otra cosa que no fuera engañar a la humanidad, y siempre encontró pretexto para poder hacerlo. Ya veis que bien habla de este papa.
Y otro ejemplo bastante bueno es este. Se ha de entender que un príncipe no puede respetar todas las cosas que otorgan reputación de buenos a los hombres, y que para conservar el poder necesita a menudo actuar contra la palabra dada, contra la caridad, contra la humanidad, contra la religión. Y es que el vulgo se deja siempre llevar por la apariencia, y pone de ejemplo a Fernando el Católico, que hablaba siempre de paz, de amor, de religión, y que luego pues se metía en guerras y continuamente y era bastante duro también. De hecho, Fernando el Católico es también, yo creo que otro de los grandes modelos de príncipe de Maquiavelo, de cómo evitar el odio y el desprecio. Evitar ante todo aquellas cosas que lo hacen odioso y despreciable. Lo odioso lo hace sobre todo ser rapaz y usurpador de los bienes y esposas de sus súbditos. Sí, es así de bestia. En plan, te dice, bueno, no andes robándole a la gente y tampoco andes durmiendo con sus mujeres. Así es bastante claro. Mientras no les arrebaten los bienes ni el honor, los hombres estarán contentos. Un príncipe debe tener poca importancia a las conjuras, mientras el pueblo le pruebe afecto, pero cuando lo tenga en contra o lo odie, que tema a cualquier cosa o persona. Pone de ejemplo a Giovanni Bentivoglio, que pues le pasó un poco como a los de Ferrara. Lo echaron a su familia, creo que esto era en Bolonia, los echaron y bueno, pues nada, el pueblo lo adoraba, conspiraron contra él, pero acabó volviendo. Seguimos con otras lecciones de cómo evitar el odio y el desprecio. Si un príncipe quiere mantener el Estado, se verá forzado a no ser bueno. Cómodo, Severo, Antonino Caracalla y Maximino. Los encontraréis extremadamente crueles y rapaces. Todos ellos, excepto Severo, tuvieron triste fin. Aquí, bueno, pues lo que se refiere a que, bueno, si quieres mantenerlo, vale, muchas veces tienes que no ser bueno, pero tampoco es ser cruel y rapaz. De hecho, ya digo, Maquiavelo me parece a veces muy sacado de contexto por cosas como esta. Él lo que siempre viene hablando es de la moderación, de que simplemente a veces sí hay que ser algo duro, pero nunca ser esa fama de duro, de chungo, de andar violando mujeres por ahí. Y pone ejemplo a Severo, que reinó plácidamente durante años, gracias a sus virtudes, que presentaba tan admirablemente ante soldados y pueblos que estos permanecían atónitos, los soldados, y el pueblo, respetuosos y satisfechos. ¿Por qué? Porque a pesar de ser cruel, rapaz, sobre todo con el ejército y de cara para adentro, pues de cara afuera pues era pues, un tipo al parecer lleno de virtudes. Y el pueblo lo adoraba. De si las fortalezas y otros medios de defensa que habitualmente emplean los príncipes son útiles o no. El príncipe que tenga más miedo de su pueblo que de posibles invasores, que construya fortalezas. Aquel que tenga más miedo a los segundos que al primero, que las deje de lado. La mejor fortificación posible es no ser odiado por el pueblo. Ejemplo de Guido Baldo, que fue el tercer duque de Urbino. Alabaré tanto al que construya fortalezas como al que no, y criticaré a todo el que fiándose de ellas minusvalore el ser odiado por el pueblo. Y volvemos con Fernando el Católico. De lo que conviene a un príncipe para ser estimado. Nada causa tanto la estima de un príncipe como las grandes empresas, y dar particular ejemplo de sí mismo. En nuestro tiempo tenemos a Fernando de Aragón. También gana estimación un príncipe cuando se muestra como amigo o enemigo de verdad. De los secretarios de los príncipes. La primera conjetura sobre un príncipe se basa en los hombres que le rodean. Cuando veas que piensa más en sí que en ti y que en todas sus actuaciones busca su propio provecho, tal individuo no resulta jamás de buen consejero y nunca te podrás fiar de él. Por otra parte, un príncipe debe enriquecerlo, vincularlo con honores y responsabilidades para que vea que no puede estar sin su señor. Ejemplo pone a Pandolfo Petrucci, que gobernaba Siena, y que al parecer su ministro, no recuerdo cuál era el nombre, que era su mano derecha, Maquiavelo dice literalmente que es de las personas más brillantes y mejores diplomáticos que ha conocido nunca. Sobre todo el ministro y Pandolfo también lo adoraba. Decía que era un gran gobernante y por eso, de hecho, ¿no? Que Maquiavelo era diplomático y se reunía, ¿no? Pues con toda la gente de Europa. Él le llamaba especialmente la atención a estos dos, de lo brillantes que eran. De cómo se deben evitar los aduladores.
Un príncipe prudente debe seguir un tercer camino eligiendo en su estado hombres sabios y dar solo a ellos plena capacidad de decirle la verdad. El padre Luca, hombre de Maximiliano, que es el actual emperador, o sea, refiriéndose al padre del actual emperador del Sacro Imperio, decía que jamás pedía consejo a nadie y que nunca hacía una sola cosa a su manera, refiriéndose a que todo el mundo le decía qué hacer y él siempre aceptaba, aun sin pedirlo. ¿Por qué los príncipes de Italia han perdido sus estados? Si examinamos a los señores de Italia, primero, un defecto común respecto a sus tropas, causado por lo que ya hemos discutido largamente, el tema de mixtas, de tropas auxiliares, mercenarias, estaba causado por lo que ya hemos discutido. Bueno, eso. Después se verá que alguno de ellos o se ganó la enemistad del pueblo, o contando con su amistad, no se supo ganar la de los grandes. Estos príncipes nuestros, con muchos años en sus principados, que no acuden a la fortuna de haberlos perdido, sino a su indolencia. Básicamente, esta frase, esto es también otra de las frases que me gusta de Maquiavelo. Básicamente de no eches la culpa a la suerte, es que eres tú, que eres un puto inútil. Ejemplo pone a Filipo V de Macedonia, que fue también gobernante, pues eso, de Macedonia en la época de los romanos y pues eso, tenía todo el favor del pueblo, pero acabó cayendo pues por eso ante el imperio. De cuándo puede la fortuna en las cosas humanas y de qué modo hay que enfrentarse a ellas. Sostengo que puede ser verdad que la fortuna sea árbitro de más o menos la mitad de todo acto humano, pero también ello nos deja gobernar la parte restante. Este capítulo, no sé por qué, pero me recordó muchísimo a Taleb y todo el papel que juega el azar en nuestras vidas. Y es que Maquiavelo ya dice, sí, en la vida juega un papel clave la suerte. Y es verdad, es muy importante. Pero vale, eso es solo la mitad. La otra espabila. Demuestra la fortuna su poder no donde no está dispuesta la virtud a resistirla. Por ejemplo pone a Julio II, el papa que ya comenté, que tenía fama pues de ser bastante maquiavélico, bastante sanguinario, y que Maquiavelo dice que este hombre era un inútil y que permaneció ahí a base de suerte, principalmente, y no sabe cómo. Y acaba el libro pues haciendo una exhortación a asumir la defensa de Italia y liberarla de los bárbaros. Como ya digo, el libro está dedicado a Lorenzo de Medici y acaba el libro pues con una alabanza a la familia. Ya ni comento nada porque es bastante pelotilla. Y termina el libro con una frase de Petrarca, uno de los grandes poetas italianos del Renacimiento. Virtud contra furor, empuñará las armas, y corto será el combate, que el antiguo valor aún en los itálicos corazones late. The End is Near. Ha llegado al final, espero que os haya gustado. Simplemente como conclusión decir que lo que os comentaba al principio de todo, que es de los libros que cuando vuelvo a él más aprendo. Ya digo, ya lo he leído como 3 veces. Y personalmente creo que la gente lo ha visto siempre mal. No solo por el plan lo de ser maquiavélico, malvado. No, lo que te dice Maquiavelo es que seas prudente, moderado, que le caigas bien al pueblo, pero simplemente no seas un puto blandito de mierda y que si hay que hacer las cosas duras, se hacen. Y luego otro problema que tengo es que la gente siempre lo ha visto mucho como el primer texto de filosofía política, y ¿no? Con ese papel de filósofo. Y yo estoy muy en desacuerdo, la verdad. Después de leerlo varias veces, yo lo veo más como un analista político, con un gran conocimiento histórico y con experiencia de cómo funciona realmente un Estado y las relaciones entre ellos. No es filosofía política como la de Burke o Paine, sino él te dice, o Hobbes, es que lo que te dice es, hay que hacer esto, los estados son así y así. Para gobernar tienes que hacer esto, esto y esto. Él no se pone a filosofar sobre la naturaleza, esto es justo o no es justo. No, él te dice, esto hay que hacerlo así. Sí, esto funciona, es práctico. Ejemplo de persona maquiavélica, pues como siempre pongo a Frank Underwood. Y nada más que comentar. Espero que os haya gustado y cualquier duda o sugerencia no dudéis en enviármela. Nos vemos en la próxima, queridos sabios.